Hola, buena tarde para todos en un día raro hoy, pero mañana es un día importante. Mi nombre es Jorge Grez, estamos al aire en este segundo programa de La Mira, segunda temporada, una sesión que empieza brava con un hombre que es la niña bonita, es el malo de la película, es Darth Vader, es tal vez el ángel Gabriel. Todavía no lo tengo claro, pero es mi amigo ante todo y parece ser un buen tipo, por lo menos conmigo lo ha sido. Se llama Leandro Santoro y yo pregunto, Santoro, ¿sos un radical o sos el que cruzó de vereda? Siempre me haces, esto es una sesión de psicoanálisis, Jorge. Yo soy radical, ¿no? Culturalmente radical. Ajá. Ideológicamente soy un tipo de izquierda, formado en la Universidad de Buenos Aires, y después me defino como militante político, antes que nada. O sea, yo no soy un militante del radicalismo, soy un militante político que eligió el radicalismo cuando consideraba que era una herramienta de transformación legítima de la realidad y que entró en crisis cuando el radicalismo empezó a traicionar sus principios históricos y que a partir de esa crisis personal y colectiva donde muchos compañeros confluimos en esa angustia que nos genera, para abusar de los ejemplos psicoanalíticos, esa angustia que nos genera la traición, la pérdida de utopías, la pérdida de horizonte, confluimos en la idea de pensar cómo seguimos para adelante en el marco de lo que consideramos que es la coherencia de nuestro principio de toda la vida. ¿Te respondí más o menos? Sí, más o menos, pero yo quiero saber, en esa coherencia, ¿cómo entra Sanz? Bueno, esa es la causa de la crisis. Porque hasta hace 15 minutos Sanz era parte del mismo partido que usted. Sí, a ver, Sanz es el presidente del radicalismo y expresa el sentir de una buena parte de los militantes radicales. No es un paracaidista polaco que cayó al frente del Comité Nacional y que traicionó a todos acordando con Macri. Al revés, ¿no? A ver, ¿por qué al revés? Y porque, digamos, es la consecuencia del vaciamiento ideológico del debate del partido y además yo creo de una derrota cultural, donde el radicalismo es derrotado culturalmente por el neoliberalismo y entiende que la política se limita a ocupar espacios de poder y a la dinámica del pragmatismo. Yo te escucho mucho a vos y te sigo mucho y sabes que te tengo un gran cariño, pero Es mucho. ahí es donde yo te pongo un acento. ¿El radicalismo perdió la batalla cultural o se la dejó ganar? Porque no es lo mismo. No, fue derrotado, o sea, a ver, lo que digo es... ¿Fue derrotado o se dejó derrotar? No, bueno, lo que quieras, digamos. Porque, pero no es lo mismo, ¿eh? No, ya sé, pero uno tendría que hablar de por lo menos 4 momentos históricos que hicieron entrar en crisis la identidad radical. ¿Cuál es? El primero es el Pacto de Olivos, que yo estuve de acuerdo, pero que generó un cimbronazo importante y que hizo que buena parte de la base social del radicalismo emigrara hacia el FREPASO, el Frente Grande, alternativa de centro-izquierda. Eso es un tema aparte, pero yo estoy de acuerdo con la decisión de Alfonsín de ese momento. Segundo punto que fue... ¿Querés aplazarte? Termino los 4 y después, Dale, si te parece, elegimos dale. cuál es el más importante. Dale. El segundo punto que me parece también sumamente importante para entender la crisis de identidad es la incorporación de Cavallo al gobierno en la etapa de la Rúa. Eso me parece que fue terrible porque en realidad, más allá de las consecuencias económicas, simbólicamente fue una derrota cultural importante tener que ir a buscar al enemigo, ¿no es cierto?, para que te ordene la economía y con todo lo que significó simbólicamente Cavallo, ¿no? El tercer punto creo que también es muy importante y no se entiende lo que está pasando si no se detiene un minuto a analizar las consecuencias de esa decisión, fue el acuerdo con de Narváez y Ricardo Alfonsín. Acá sí me detengo un minuto. ¿Por qué creo que es importante? Porque siempre hubo una izquierda y una derecha en el radicalismo que convivieron mutuamente y que se equilibraban. Cuando Ricardo Alfonsín, con todo lo que significa llamarse de esa manera, acepta incorporar a de Narváez en el marco de un acuerdo que se llamaba UDESO, no me acuerdo la sigla, UDESO, no me acuerdo el contenido, lo que hace es, le demuestra al sector conservador del radicalismo que el sector progresista tenía predisposición a acordar con cualquier cosa. O sea, de alguna manera se autotraicionan. Entonces eso desarticula la condición de resistencia de ese sector radical progresista para poder ponerle un límite al radicalismo conservador. Y es por eso que el cuarto punto es el acuerdo electoral de carácter estratégico con el PRO de Mauricio Macri. Pero el PRO de Mauricio Macri, el acuerdo con el PRO no se hubiese podido llevar a cabo si no se hubiesen dado estos 3 procesos anteriores que son los que le quebraron la voluntad y la mística al radicalismo. Ahora yo te pregunto, vos me decís un acuerdo de carácter electoral. ¿Para qué es un acuerdo? Se supone que tiene que haber ventaja para las dos partes. ¿Cuál es la ventaja del radicalismo si el radicalismo sabe que en una primaria con Macri pierde por mucho? ¿Cuál es la ventaja que sacó el sector de Sanz acordando con Macri? Primero te quiero decir que independientemente de la conveniencia o no, yo estoy en contra de ese acuerdo y por eso tomamos la decisión que tomamos. Entre otras cosas porque lo entendemos que es la consecuencia de un proceso de derechización de la línea política del partido. ¿Tomar la decisión en concreto es dejaste el radicalismo? Dejamos la UCR. Dejátelo ser. Sí, hacemos el ejemplo, o traemos siempre el ejemplo para que se entienda de lo que ocurrió con el peronismo en los 90, que muchos compañeros decían dejamos el PJ para seguir siendo peronista.
Bueno, a nosotros nos pasa algo parecido. Abandonamos la UCR, que va camino a la confluencia con un armado conservador, para seguir siendo radicales. ¿Van a formar otra fuerza? La idea es, en el mediano plazo, hacer del MNA, el Movimiento Nacional Alfonsinista, un partido político, pero no lo hacemos con alegría, porque nosotros, a diferencia del peronismo, que tiene una cultura movimentista, para nosotros el concepto de partido es muy importante. Lo hacemos, si querés, asumiendo que nos fue mal en el intento de transformar la Unión Cívica Radical. Pasa que yo hoy le decía a un amigo, ¿viste? Yo hace 26 años que milito, 25 me la pasé intentando de transformar el radicalismo. O sea, yo decía, bueno, milito para cambiar la realidad, pero en la práctica lo que hacía era juntar fichas de afiliación, hablar con militantes radicales, o sea, es muy endogámica la vida interna del partido. Y la verdad es que uno no milita para transformar el partido, uno milita para transformar la realidad. El partido es un medio, no es un fin. Y por eso es tan difícil sumar a una generación como, lamentablemente, la que no hemos podido incorporar en estos últimos años, porque entienden que la política es la herramienta para transformar la realidad. Un pibe de 15, 16 años no se quiere sumar a un partido para transformar el partido, para después transformar la realidad. Quiere directamente ir a los bifes. Es que eso no es siempre tan fácil tampoco. No. Por eso los partidos necesitan transformación. Sí. Incluso el movimiento peronista ha necesitado transformaciones importantes. Sí, sí. Y hay que estar muy atento a que no se retroceda en esas transformaciones. Lo digo como peronista. Sí, ya sé. Hay que estar muy atento a no volver para atrás. Pero a ver, ¿cuál fue, creo yo, una de las explicaciones que pueden, contribuir a entender el kirchnerismo como fenómeno social? Néstor, tenía dos características personales. Uno era la audacia y otra era la transgresión. Y además fue el tipo que más rápido leyó la crisis del 2001. ¿Eso qué hizo? Que en el 2008 con la crisis del campo y después en el 2010 con su muerte, una generación de pibes entendiera que el kirchnerismo era una herramienta válida para transformar la realidad, porque se sintieron identificados con esa cultura. Eso creo que es lo que dinamizó el debate dentro del peronismo. A ver, para hacerlo más fácil, con el famoso vamos al frente. Vos decís que los pibes se identificaron que Néstor iba como piña. Bueno, que había aguante, si lo querés poner, en otros términos. Claro, para bajarlo un poco. Pero cuando dice Néstor, a ver, a mí, la historia es de los que se la juegan y no de los que especulan, ¿no es cierto? Y el Clarín está nervioso y de alguna manera simplificar, si querés, en las consignas, lo que en política hablamos generalmente a través de bambalinas, hizo que una generación diga, loco, acá hay una herramienta para pelear. Déjame terminar la idea. Y hay una generación que al no incorporarse al radicalismo, sí se incorporaron pibes, hay gente joven, pero no se incorpora una generación, entonces eso lo que hace es enquilosala, no sé si está bien dicho el término, sí. El debate. Entonces es todo... Lo encierra, entonces estamos todo el tiempo discutiendo, ¿viste? Si el Pacto de Olivos, si el, no sé, que somos el juicio de la Junta, o sea, todo remite al pasado, todo remite a la nostalgia, todo remite a la idea de un partido que en algún momento fue glorioso, pero que ahora no logra construir una identidad que enamore. La alianza de Macri y el radicalismo, o parte del radicalismo, ¿dura 15 minutos? ¿Lo dijiste vos? Sí, es probable. ¿15 minutos? Mira, duró menos en realidad, porque cuando Sanz tiene que explicarle a los correligionarios qué es lo que quería hacer, construye el argumento del cogobierno. De decir, bueno, acá hay que unificar a las fuerzas no peronistas para evitar que, él le decía, el populismo, creo, no sé, se imponga frente a la República. Muy bien. Sí, sí. Ahora, al día siguiente, salieron los muchachos del PRO a decir, acá no hay cogobierno. Acá no hay cogobierno. La frase fue, el que gana gobierna y el que pierde sugiere, Jorge. Sugiere. Entonces, le pusieron los límites. Me parece que además demuestra la inoperancia y además la impericia de los que operaron el acuerdo, porque no tenían acordado ni las declaraciones del día después. Te pregunto porque no sé, ¿sabés quiénes fueron los que operaron el acuerdo o no? Sí. ¿Quiénes fueron? Nosiglia. ¿Otra vez Nosiglia? Sí, claro. Costi, ¿volviste? No, nunca se fue. Nosiglia es omnipresente. Jesús Rodríguez, que es el hombre de mayor confianza que tiene Sanz. Estamos yendo para atrás. Bueno, las caras públicas fueron Suárez Lastra y Storani. Ajá. ¿Y las no públicas? Esto que te estoy contando. Nosiglia, y el grupo Techín. A ver, no se entiende, digamos, todo lo que se hizo si no se tiene presente el rol del grupo Techín a la hora de financiar y de condicionar la política del Comité Nacional. O sea que vos decís que Techín le da guita al Comité Nacional. Yo no lo digo, lo dicen ellos. Ah, miércoles, ¿qué asociación ahí? Sí, es más, hablan de una reunión en México, donde Betnaza jugó un papel importante para acercar a Carrió, a Macri y a Sanz. Y de ahí a los fondos buitre, ¿cuánto queda? 18 segundos. Bueno, a ver, nosotros tomamos la decisión que tomamos básicamente porque entendemos que el radicalismo no sufrió. A ver, no es que tuvimos un problema a la hora de elegir un candidato o definir una política de alianza. Jorge, hace 2 años o 3 años, desde que en realidad yo pongo el punto de inflexión en la estatización de YPF,
donde el radicalismo tuvo una posición digna, pero se tuvo que bancar el escarnio público de Clarín, y yo creo que a partir de esa decisión los tipos decidieron seguir la agenda mediática de los grupos económicos. ¿Por qué? Dame una explicación de por qué un tipo elige seguir una agenda mediática para no bancarse yo el leía escarnio. leía las crónicas hace poco de lo que fue el día después de la elección. Vos sos politólogo, ¿no? Sí. A ver, dame una explicación lógica, siendo politólogo, de por qué un político se prefiere el escarnio, no se banca el escarnio y prefiere ser dominado. Por el poder. En realidad, por el concepto ¿Qué poder te da Clarín? Si Clarín no te deja manejar. Por el concepto que tienen de poder. Ah, que tiene no que es lo ver. mismo. Sí, claro. Por eso, el problema es que uno, desde la ciencia política, está obligado a redefinir permanentemente los términos. Por eso. Bueno, el concepto de poder es el concepto de poder formal. ¿Qué sabes, Santoro? Explíquele a la gente y a mí, que yo no sé. Hay un concepto de poder amplio que tiene que ver con la capacidad de influir en la sociedad de una época, o en una época, y un concepto más restringido que tiene que ver con la capacidad de poder ocupar espacios formales de poder, ¿no? Vinculados a los puestos públicos, a los cargos parlamentarios. El curro electoralista, va. Sí, ni siquiera, porque yo creo que hay mucha gente que yo conozco que aspira a ocupar espacios de poder con una mirada muy pobre del poder, pero lo hace genuinamente, o sea, es más triste. Son desangelados, no son tipo... Hay de todo, ¿no? Tenés perversos y cínicos y tenés tipos desangelados que piensan que el poder solamente es ocupar ese lugar. ¿Storani es un desangelado o es un perverso? No sé. No sé. Me parece que es un señor que... ¿Un qué? Es un irresponsable. Pero es un irresponsable y creo que... Es difícil hablar del tipo porque no quiero descalificarlo personalmente, pero conmigo se portó mal, tuvo declaraciones sin conocerme, donde salió a decir cualquier barbaridad. Y segundo, yo me di cuenta que después de la fundamentación que él dio para justificar el acuerdo con Macri, le sacó la mística a una generación de pibes, a un grupo de pibes que son los que forman parte de la franja y del radicalismo, que lo tenían a él como un héroe de la coordinadora. ¿Suárez Lastra es un desangelado o es un cínico? No, Suárez Lastra es un hombre que está convencido que lo que está haciendo está bien como consecuencia de su aburguesamiento. ¿Realmente cree que está convencido? Sí. ¿Vos no crees que hay otro interés? No, creo que está convencido. Que está convencido, creo que se aburguesó. Digamos que para ellos la política es otra cosa. Todos ellos, salvo Moró, digamos, la mayoría de esa generación, digamos, empezó a entender el poder como lo entienden las corporaciones, o sea, y empezó a entender la política como la capacidad de administrar solamente el Estado y no la de gobernar y transformar la realidad. Y además son parte del mismo círculo social, o sea, van a los mismos clubes, van a los mismos country, se festejan el cumpleaños, los 9 de julio van a la embajada, los 4 de julio van a la embajada americana, hacen esas cosas. ¿Pero eso es por negocio o por convencimiento? Porque no es lo mismo. Es un problema de clase, si querés. A mí me llama la atención cuando vos me decís tan convencido. Para mí hay algo más. Están convencidos. Yo hablo con ellos atrás de cámara, en los programas de televisión que me cruzo, y los tipos están convencidos. Y son... Sí, igual Suárez Lastra no te trató muy bien la última que le trató. Se decía fuera de cámara. Bastante desubicado. Sí, obvio. Lo digo yo, Suárez Lastra. Fuiste a cualquier lado. Si tenías argumentos, podría argumentar algo más que te fuiste para defender al kirchnerismo. A ver, suponiendo que decidiera defender al kirchnerismo o a cualquier otro partido político, la elección de defensa es personal, Suárez Lastra. ¿Cuál es el delito en irte para defender otra cosa? Sí, además el tipo ¿No se puede cambiar de opinión? Pero, a ver, el tema de la descalificación, vos podés estar de acuerdo o no con lo que yo digo, pero la verdad, viste, te das cuenta que lo estamos diciendo porque estamos convencidos. Podremos estar equivocados, pero nosotros tomamos decisiones después de analizarlas en profundidad, de debatirlas en profundidad, ¿no es cierto? Y tomamos decisiones para intentar... Porque, a ver, nosotros necesitamos ser felices haciendo política, Jorge. Si yo no soy feliz cuando hago las cosas todos los días, cuando milito todos los días, para mí eso no tiene sentido. Yo hace mucho tiempo que me había transformado en un autómata, y mis compañeros también. O sea, hacíamos lo que había que hacer porque todos lo hacían y siempre se había hecho. Pero no nos daba placer, digamos, ir al Comité Capital a discutir la nada misma, no nos daba placer juntarnos a discutir siempre las mismas cosas, suponiendo que alguna vez iba a cambiar, ¿viste? No nos daba placer bancar las posiciones oficiales del partido, tampoco nos daba placer considerarnos radicales y reconocernos públicamente radicales y al mismo tiempo tener una doble conducta porque no votábamos lo que el partido nos pedía o porque no terminábamos de estar de acuerdo con la línea política pública. O sea, esa esquizofrenia, esa contradicción, digamos, a nosotros nos hinchó las pelotas. Exacto, esa es la mejor definición. Sí. Se hincharon las pelotas. Se hinchamos la pelota. Básicamente. ¿Y cómo se sale de esa hinchadera de pelota para poder construir de nuevo? ¿Cómo Hay se que hacer construye? política, Jorge.
nosotros hacemos política, a vos te puede gustar más o menos lo que hacen los irrompibles, pero hacemos política, tomamos decisiones, militamos en la calle, escribimos nuestras opiniones, fundamentamos lo que decimos, damos el debate, venimos a los programas de televisión. Te peleas con Leo Rosenwasser, así que imagínate si eras político. ¿Con quién? Con Leo Rosenwasser. En todos lados. Pero además hacemos política en la calle. O sea, nosotros, viste, le damos de morfar a la gente una vez por semana con la red solidaria. Nosotros tenemos la capacidad de movilizar cuando hay un conflicto social. Qué sé yo, he tenido posiciones que inclusive van en algún punto hasta en contradicción con algunas políticas del gobierno, vinculada, por ejemplo, a los derechos humanos en las cárceles. O sea, yo no dejé de pensar lo que pienso. A mí la presidenta me convoca para ser funcionario del gobierno como extrapartidario, sabiendo que nosotros tenemos diferencias con muchas de las cosas que se han planteado, pero coincidencias estructurales. ¿Te cambiaron algo el cargo? No, no te das cuenta, ¿no? Como persona. Una zapatilla. ¿Tuviste poder para resolver los temas importantes dentro de lo que tiene que ver tu cargo? ¿Te dieron poder o te limitaron mucho? Porque no lo sé todavía, ¿no? Dicen que el kirchnerismo no deja trabajar con libertad, que es muy difícil entrar en ciertos círculos. ¿Vos te sentiste atado alguna vez? Jorge, yo, pegué onda con la presidenta de la Nación cuando fui y le dije, mire, presidente, está pasando esto en la unidad 3 de Seiza. Me acuerdo que me lo contaste acá. Y la verdad, y con el Cuervo Larroque, que es mi amigo personal, tengo una relación de afecto porque le digo las cosas que pienso y sabe que hay buena leche. O sea, y lo digo públicamente también, obviamente ahora como funcionario del gobierno estoy, digamos, obligado a decir las cosas, a producir las críticas en el marco institucional del gobierno. O sea, tampoco voy a ser, digamos, un loco que vaya en contra de los intereses del gobierno que integro. Pero sí, digamos, tengo una mirada distinta porque tengo una cultura política distinta. O sea, yo provengo de una organización que es la Unión Cívica Radical, que tiene 125 años de historia y me forma a mí en valores que son complementarios, pero también son divergentes con la cultura peronista, que la respeto. Pero esa es la riqueza de la síntesis que se da en el kirchnerismo, ¿no es cierto? Que vos tenés condiciones. El problema, ¿sabés cuál es, Jorge? Cuando vos querés fundamentar política con los argumentos de Clarín o con los títulos vacíos de contenido, eso es lo que no te permiten. Pero si vos tenés la capacidad política de fundamentar, de razonar, si sos solvente en lo que decís, tenés margen para discutir con la presidenta de la Nación, con cualquiera de los ministros, con el Cuervo Larroque o con quien sea. Te habilitan esa posibilidad, pero tenés que tener solvencia intelectual para decirlo. Y valor. Y coraje, bancártela. Conozco gente con solvencia intelectual que no tiene valor. Sí. Suárez Lastra, un caso. Tiene valor, o sea, yo te agradezco porque yo sé que lo decís porque sos mi amigo y te duele. No, lo digo porque me molestó mucho la actitud. Me parece que para discutir hay que discutir con razonabilidad. No lo digo por la amistad con Leandro, lo digo que el tipo descalifica lo que él nunca pudo crear. Descalificar a un grupo de jóvenes como lo de Irrompible es demostrar por lo menos la inoperancia, por no decir un atornillamiento o un tornillito en la silla del poder. Es más, digamos, una de mis broncas con todos ellos es que la organización juvenil más importante que tuvo la Argentina después en la apertura democrática, que fue la Junta Coordinadora Nacional, inclusive era más fuerte que la Cámpora, era otro momento histórico, ¿no? Porque era la primavera democrática, se desarma por la traición de estos tipos, porque le entregaron el radicalismo de la Rúa en los 90. Se pelearon entre ellos primero por egos y vanidades personales, y después como el señor Storani, que fue el primer dirigente de la coordinadora que le entregó el radicalismo de la provincia de Buenos Aires a Fernando de la Rúa. Leandro dice que están convencidos. Yo viéndolo de otra vereda me atrevería a pensar que el convencimiento puede tener cierta influencia. También me dijo que la unan con Techín y con otras corporaciones. O sea, ¿convencido de qué? ¿Del rumbo político o del rumbo económico? Porque la economía no es solo la economía del Ministerio de Economía, ¿eh? La economía es la economía de tu casa. Si vos que estás en tu casa que tenés que comer, esa economía también la manejan los políticos. Y ellos también tienen su propia economía, con sus propios intereses, ¿eh? Cuidado, él dice que es por convencimiento. Yo creo que sí. Santoro dice que es por convencimiento. Yo me permito al menos dudarlo. Porque un tipo convencido no ataca que piensa distinto. Lo que pasa es que a ellos les da vergüenza explicarlo. Este es el punto. Si te da vergüenza, no lo hagas. Pero a ver, ese es el punto. Ellos están convencidos desde hace mucho tiempo que el radicalismo tenía que confluir en un armado de centro-derecha y conservador. Pero desde su historia y desde la mística que ellos contribuyeron a crear en los 80, era muy difícil justificarlo. A ver, vos pensá esto. ¿Por qué Sanz va a ir a una primaria con Macri si sabe que la pierde 95-5? Porque si hay una primaria, Macri, Carrió y Sanz, digamos, la gente que vaya a votar esa elección va a ir a votar a Macri, no va a ir a votar a Sanz. Contestame vos, ¿por qué? Después te contesto yo, porque yo tengo una opinión, ¿eh? Porque les da vergüenza decir públicamente que hacían un acuerdo con Macri. Entonces ellos dicen, no hacemos un acuerdo, usted me tiene que votar a mí, nosotros vamos a enfrentar a Macri en el marco de una primaria. Es una pirueta discursiva porque no se bancan, no tienen las pelotas de decir, esto es lo que nosotros queremos. Pero eso no se debe a que ellos no estén convencidos. Eso se debe a que ellos no pueden, digamos, administrar la doble moral con la cual se movieron toda la vida. Ellos quieren, digamos, un partido que sea, digamos, a ver,
que confluya con el PRO para llevar adelante un proyecto de país elitista, digamos, viable, le dirían ellos, o posible, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo tienen el problema de que durante toda la vida construyeron con la mística de un partido popular, nacional, donde la franja morada gritaba franja morada, la patria liberada, la juventud radical en la lucha popular. Entonces es muy difícil gritar juventud radical en la lucha popular y franja morada, la patria liberada, si vas a acordar con Macri. Y ellos lo tienen claro. Ellos entran en contradicción con su historia. Ahora, y eso es lo que lo desarticula. ¿Un tipo entra en contradicción solamente por entrar en contradicción o porque tuvo una oferta que lo hizo entrar en contradicción? No, porque los derrotaron culturalmente. Ellos dejaron de creer en la política. Hace mucho tiempo que dejaron de creer en la política. ¿Y por qué no le dieron lugar a ustedes entonces? Dejaron de creer en la política y pasaron a creer en el poder. O sea, le dieron otra dimensión a la política. Y no nos dieron lugar a nosotros, digamos, por el sencillo motivo de que para muchos de ellos, digamos, muchos dicen por los cargos, por el dinero. Yo, ¿sabés qué creo? Que como no saben vivir de otra manera, si ellos dejaran el protagonismo que tienen, se sentirían inertes, inútiles. Entonces es casi una necesidad vital. Hacen política y dicen lo que dicen porque se sienten vivos. Pero eso no habla bien de ellos. Eso habla de la falta de vida interior que tienen y de la dificultad que han logrado, en la cual han caído, para poder sentir que uno forma parte de un proyecto que lo trasciende. O sea, es la victoria del individualismo frente a la idea colectiva de la política. No hay mejor definición que esta para cerrar, me parece. ¿Te quedó algo más? Te quiero mucho. Yo también. Me alegra que estés en el lugar que estás. Te mereces todos los lugares que ocupás. Ha sido por militancia y no por otra cosa. Para todos aquellos que tienen una mala información o desinformación, Santoro viene militando frente a todos los proyectos nacionales o con todos los proyectos nacionales populares desde hace muchos años. Esto no es una cuestión de kirchnerismo ni temporal, ni que llegó hace 5 minutos. Santoro viene luchando, viene peleando, viene en el barro, ensuciándose las patas, como quien dice, y ha llegado donde ha llegado por no dejar las convicciones en la puerta, no en este caso de la Casa de Gobierno, sino de su casa y de su propio partido. Yo sé que fue un dolor grande el abandonar la UCR, pero creo que hay construcciones que tienen que ir por encima de los intereses personales. Yo sigo pensando que nadie deja las convicciones por nada y que no es tan simple como, sí, se acostumbraron a tal cosa y no pueden dejar de hacerla. Por ahí a veces la oferta y la demanda en algunos dirigentes viejos que ya no tienen las ganas que tenemos nosotros de entender la política, pesa y mucho. Si no, al menos deberían tener una idea clara para plantear una oposición. Si tu mejor opción es Carrió y Macri, algo no está funcionando. ¿Nos vemos la próxima? Cuando quiera, acá estamos. Te espero pronto. Soldado de Jorge. Un placer estar con vos siempre. Saludos a los amigos. Un beso grande a Aida Ayala. Aida, supongo que no te sentirás representada por nada de todo esto, ¿no? Digo, viejos dirigentes que hacen lo que no tienen que hacer, que cierran el área de discapacidad. Nos vemos en el Chaco pronto y en las urnas la gente habla.